Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 18 de mayo. Los discípulos perseveraban unidos en oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los parientes de éste. Aleluya. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales, mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron, y tuve que apelar al César, sin pretender con ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 10. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados, y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de verdad, y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho, y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?
Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que siempre está con nosotros. Alabado sea aquel que nos envíe el Espíritu Santo para que su presencia se haga viva y con alegría demos testimonio de la vida nueva. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día sábado en que, como siempre, recordamos a María. Y esta noche será la gran vigilia del Espíritu Santo, ¿no? Porque nos preparamos a Pentecostés, domingo de Pentecostés. Y María, ¿quién es? Es el vaso espiritual. Aquella que fue la primera que recibió el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, el ángel le dice, quedará llena del Espíritu Santo que vendrá sobre ti, llena de gracia. La gracia es Jesucristo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante lo que hoy vivimos en la palabra. Se cierran dos libros. Se cierra el libro de Hechos y se cierra el Evangelio de San Juan. Estos dos finales son muy importantes porque terminan en un ambiente de paz, en un ambiente de esperanza. En Hechos se cuenta como Pablo, después de estar en tantos lugares preso o encadenado, al fin llega a Roma. Y en Roma, pues termina, dice aquí, hablando con los altos jefes judíos. Tenía una especie de prisión domiciliaria, como se dice hoy, ¿verdad? Claro, sabemos que Pablo después será decapitado. Después va a dar su vida por Cristo. Pero el libro de Hechos no lo cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra y la iglesia siempre terminan en la vida. Y Pablo termina así. Tal vez el libro de Hechos se escribió antes de que él muriera. En fin, y por su lado, el Evangelio de San Juan termina prediciendo no la vida eterna del discípulo Juan, sino que es un hombre que vivirá muchos años. Pero también Juan murió. No murió una muerte fácil. Imagínense, 70 años de ser perseguido por los judíos es cosa terrible hasta el día de hoy. Pero así es como Juan. Finalmente, termina el Evangelio diciendo que muchas cosas hizo Jesús y no están en este libro. Recordemos que todo lo que sabemos del Señor Jesús no está solamente en los Evangelios. Son la fuente principal. Tampoco en las cartas de los apóstoles. Está en la tradición de la Iglesia. La revelación, que es lo que Dios ha querido darnos a conocer, está en la Escritura, pero también está en la tradición viva de la Iglesia. Mucho cuidado con quedarnos como el protestantismo, diciendo que si no está en la Biblia, no existe. Porque aquí lo dice, muchas cosas hizo Jesús. Y si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando vemos tanto ataque a la iglesia, porque ustedes sí saben que hay sacerdotes, religiosas, cuánto cristiano en África no es asesinado por ser cristiano, católico o no católico, pero nos damos cuenta de que Dios está más allá de esta historia.
y que el final de la historia será a favor del bien, la verdad y del reino de Dios en la iglesia. Y la segunda pregunta, ¿nosotros creemos lo que la iglesia dice? La iglesia explica la escritura. La escritura te puede hablar a ti, me puede hablar a mí, pero cuidado, se meten falsos predicadores que sacan provecho de las escrituras. Creemos también en la tradición de la iglesia, es decir, en lo que la iglesia en 21 siglos como iglesia católica nos ha enseñado, más allá de la escritura. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, has elegido a un discípulo del cual se decía no iba a morir, que era Juan. Al final Juan también pasó a la gloria. Ayúdenos, Señor, a conservar viva siempre, con devoción, la Sagrada Escritura, pero a escuchar también lo que la Iglesia enseña, más allá de lo que está escrito. Gracias, Señor Jesús, estás vivo y presente. Ciertamente todo lo que has hecho no cabría en los libros de la tierra, pero está tu Iglesia, viva, que es tu mismo cuerpo místico. Danos, Señor, vida por la fe en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Amén. Hoy, en la contemplación, tomamos el Salmo 10 que dice: el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia. El libro de Hechos dice que Pablo pasó 2 años en Roma. Después no dice mayor cosa. No es que lo pasaron a otro lado. Pablo murió en la persecución de Nerón, junto con Pedro. Entonces, ¿pero es el final? No, es el comienzo de la vida gloriosa de Pablo. Juan murió también, el discípulo que se decía que no iba a morir, pero no terminó, está en la gloria de Dios. Entremos en este momento en la contemplación. Cerrando nuestros ojos, imaginemos lo que está diciendo esta misma palabra. El Señor verá a los justos con complacencia. Los justos son aquellos que perseveran, que no tiran la toalla, que permanecen en la fe con alegría, con fortaleza, por la acción del Espíritu Santo. Una vez más decimos: el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, tomar 2 propósitos. En primer lugar, ver que pueden pasar personajes de la Iglesia y la Iglesia sigue adelante porque ella es el cuerpo de Cristo. Me comentaba una persona, me dijo: hace tantos años que murió el Papa San Juan Pablo II, después vino el otro Papa, Benedicto, pero me decía, cuando yo estaba más joven, decía: el día que el Papa Juan Pablo II muera, la Iglesia se acaba. Bueno, no acaba la Iglesia, ni con un Papa, ni con el otro, pero son personajes verdaderamente justos, siervos de Dios, a los cuales hemos de conocer, rezar por ellos. En segundo lugar, queridos hermanos, pues también la Iglesia vive porque más allá de los personajes de la Iglesia, el Señor vive en ella y el Espíritu Santo le da ánimo. Propongámonos esta noche participar precisamente en la vigilia de Pentecostés, porque la Iglesia pide, como cuando uno está enfermo de la respiración y se está ahogando, pide oxígeno, la Iglesia pide al Espíritu Santo que le dé ese soplo, que se enciende ese fuego, que se derrame esa lluvia sobre la tierra seca, que venga el Espíritu Santo y anime mucho a la Iglesia, cuerpo de Cristo en el mundo. Ven, Espíritu Santo, y ven con nosotros como estuviste en María, que seamos siervos de Cristo verdaderamente en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.